Bueno, estamos nosotros descubriendo o analizando, recordando para algunos y para otros algo nuevo, el movimiento de restauración que se dio a finales del siglo XIX o a principios del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, con el señor Alejandro Campbell, Thomas Campbell y Barton W. Stone, quienes, cansados del tradicionalismo anglicano y de todo el sectarismo que comenzaba a prevalecer, buscaron regresar a la palabra de nuestro Dios. Ahora la iglesia ha florecido de alguna manera, aunque todavía empañada con algunas tradiciones antibíblicas, pero ya bastante liberada de muchas de las tradiciones y este tipo de teorías y de doctrinas no bíblicas. Se dice que las iglesias de Cristo para este tiempo ya estaban algo esquizofrénicas sobre el tema de los predicadores educados, cuando comenzó a surgir la idea de las escuelas y de las universidades. Porque si bien había una cautela histórica sobre este asunto, lamentablemente el movimiento de restauración se caracterizó por el establecimiento de escuelas, aunque en su principio habían dicho que no aceptaría ninguna institución fuera de la iglesia, pues esto no sucedió. Muchas escuelas, de hecho, sería muy difícil enumerar todas las escuelas pequeñas y con dificultades que se iniciaron entre los primeros restauradores. De particular interés está el colegio Bethany o Betania, que fue la madre de las universidades cristianas, entre comillas, iniciada por Alejandro Campbell en 1841. Les daré una pequeña lista de escuelas prominentes entre las iglesias de Cristo acá en los Estados Unidos. Quizá ustedes, mis hermanos, habrán leído en algún comentario o se ha hecho alusión en alguna predicación a estas escuelas. La Universidad de David Lipscomb en Nashville, Tennessee, fue establecida como una escuela bíblica en 1891. Hasta el día de hoy está ahí. La Universidad Cristiana de Abilene en Abilene, Texas, establecida en 1906. La Universidad Freed Hardeman en Henderson, Tennessee, establecida en 1919. La Universidad Harding en Searcy, Arkansas, establecida en 1924. Y finalmente la Universidad Pepperdine en Malibu, California, establecido en 1937. Así que lamentablemente parecía que la argumentación dañina y la división innecesaria habían sido un legado para las iglesias de Cristo, el no adaptar a su modo de conducirse organizaciones o instituciones que no fueran reconocidas en la Biblia. Para estos años de los primeros 1910 y 20 y 30 estaban completamente desaparecidos. El pensamiento reaccionario, las discusiones emocionales, los prejuicios infundados y otras actitudes no nobles empañaron el juicio y promovieron todo este tipo de asuntos que estamos hablando. Y quienes estaban a favor, obviamente, decían que tenían el uso para defender lo que ellos creían, pero nunca aportaron algún documento bíblico que pudiera soportar sus ideas. Pero eso no fue todo, lamentablemente. Las iglesias de Cristo siguieron dividiéndose, y quiero que me entienda cuando hablo de iglesias de Cristo. Más al rato lo explicaré para que no me vaya a juzgar anteriormente. Pero este tipo de iglesias que están surgiendo, llamadas iglesias de Cristo, entonces surgen y se dividen hay otra seria división entre ellos, y es quizá la división más seria y duradera del periodo que ocurrió en 1925 en adelante, cuando un grupo de iglesias
el hermano Harold estima que fue el 5% de ellas, se dividió principalmente por las clases bíblicas, es decir, si se deberían tener clases o no en los cultos de adoración. Para mis amigos que están escuchando, quizá para ustedes suene asombroso, quizá no entienda lo que esto signifique, pero sin embargo trataré de explicar un poquito más adelante que el punto no era tanto la clase, sino lo que se iba a permitir en esa clase, ¿verdad? Y era a lo que estaban previendo que no ocurriera. Si se abre espacio para una clase bíblica, pensaban algunos, pues entonces en una clase todos pueden hablar. Cuando digo todos, incluyo también a las mujeres. Entonces ahí venía el punto de objeción, para que la mujer no pudiera hablar por los versículos que tenemos en la Biblia, que dicen que la mujer calle en las congregaciones, preferían no tener clases bíblicas, ¿sí? Y los que lo defendían decían, bueno, la mujer sigue guardando su papel, la mujer no habla en el culto de adoración, la mujer no participa en el culto de adoración como la Biblia dice. Pero en una clase bíblica que no es dañina, que se toma la oportunidad ya que la iglesia está congregada para dar clase después del servicio de adoración, pues podemos tener una clase y en una clase no hay problema si la mujer habla. Bueno, ese era más o menos el argumento de mayor contención. Pero también fueron surgiendo algunos otros más junto con este. Decían que no era, como dije, no era bíblico dividir la asamblea para estos estudios bíblicos. Pero otras cuestiones fueron saliendo a la periferia, a la superficie. Salieron a la luz disputas muy fuertes entre los cristianos, que incluían, por ejemplo, ¿cuántas copas deben ser usadas en la cena del Señor? ¿Tenemos patrón bíblico para usar varias copas o tiene que ser en una sola copa? Aquí estuvo otra división. El uso del jugo debe de ser fermentado o sin fermentar. Otra división. El uso de predicadores locales. ¿Debemos tener predicadores locales o la iglesia no debe de contar con predicadores locales? La aceptación de que las mujeres hablaran o enseñaran en las clases bíblicas en la iglesia o en la congregación, mejor dicho. Todos estos puntos de vista surgieron, hermanos, en el año 1925. Y estas congregaciones de la sola copa y de las que no creen en la clase bíblica sumaron más o menos como 1000 en la década, hasta la década de 1990, que querían resurgir, y había más de 1000 congregaciones en los Estados Unidos según el censo que estudia las instituciones religiosas en este país. Pero estas congregaciones continuamente o a menudo estaban unidas entre sí, aunque tenían entre ellas mismas también sus diferencias, pero desarrollaron ciertas redes, ¿verdad?, limitadas por décadas, que lograron sobrevivir hasta la década de 1990. El hermano Robert Hooper informa que la mayoría de las iglesias de la una copa se encuentran en la actualidad, que ya no son muchas, en el estado de California y en el estado de Texas principalmente. Mientras que los grupos sin clase, que no creen en la clase bíblica, se concentraron en Texas, en Oklahoma, en Arkansas, en Indiana, en California y en Oregon. Su servidor tuvo la experiencia cuando estaba creciendo, algunos 13, 14 años, que llegó un predicador a la congregación donde yo era miembro, donde predicaba el hermano Emiliano Treviño en Reynosa, en la colonia Juárez. Ahí llegó un hermano, recuerdo su nombre, Antonio Aguilar, porque hay un famoso artista mexicano llamado así. Este era hermano de un hermano que se congregaba con nosotros, René Aguilar, que fue boxeador profesional en su tiempo. Entonces este Antonio pues comenzó a predicar, el hermano Emiliano le daba oportunidad porque era algo educado. Pero con el tiempo nos enseñó eso de que no estaba bien participar en varias copitas, que no deberíamos tener clase.
Y ahí fue donde surgió de donde venía él, ¿verdad? Entró como una ovejita, pero quiso desviar al rebaño. Sus argumentos no solamente eran pelear y discutir, pero nunca abrió la Biblia para enseñar lo que él quería. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, hermanos, en ese tiempo acerca de estas congregaciones. Ya ahora como predicador más adelante allá en el sur de México, en Chiapas, escuché, ¿verdad?, de más situaciones de estas. Para ir concluyendo en esta tarde, hermanos, las iglesias o la iglesia de Cristo, después de todo esto, madura, pero madura para un estatus ya denominacional. Escuche lo que digo. En este punto de la historia de la cual estoy hablando, cuando surgieron todo esto, discípulos de Cristo, iglesia cristiana y todo este tipo de iglesias de la una copa, de no clases, de la mujer no habla, que no creo en predicadores. En este punto de la historia, 1920, 1930, en que las iglesias de Cristo, consideradas como un todo, se vuelven susceptibles para identificarlas como denominaciones. Y por iglesias de Cristo, vuelvo a enfatizar, me estoy refiriendo al movimiento principal que surgió, no a las congregaciones individuales que permanecieron leales al patrón y a la doctrina del Nuevo Testamento. A ellas no me refiero como denominación, me refiero al movimiento en sí que está sucumbiendo por la presión social. Y cuando hablo, queridos hermanos, del término principal, me estoy refiriendo a ese núcleo de la mayoría de las iglesias que se desprendieron, hermanos, que se desprendieron de los conceptos bíblicos, ¿verdad? Pero también ahora, hermanos, enfatizo la idea de que el remanente, la iglesia fiel, siguió. Hubo iglesias que solamente se dedicaron a seguir el patrón doctrinal bíblico del Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas sociales conspirarán para impulsar a estas iglesias, a estos grupos ya casi denominacionales, en la dirección de la falta de respetabilidad por sus tantas rupturas. Y desde ahora, al mirar hacia atrás, desde nuestro punto de vista actual, esto es precisamente lo que ha sucedido. Todo lo que queda para impulsar a las iglesias dominantes en esa dirección es deshacerse de los objetores anti-institucionales que surgirán en los próximos 20 años. Y esos objetores anti-institucionales, ¿quiénes creen que son? Seremos nosotros, el grupo más pequeño que quedó como un objesor a las instituciones, cualesquiera que éstas fueran. Y por ahí entonces nos ganamos el pronombre o el apodo, de los antis. Ahí vienen los antis. Recuerda cómo empezamos esta clase con lo que titulaba en los años 40, 50 el magazine de El Time en los Estados Unidos. Están llegando los antis. Eso lo veremos el día de mañana. Gracias. Y también aprovecho rápidamente a los hermanos que están colaborando conmigo. Carlos Capelli, Gabriel Puente, hermanos hermano Mario Moreno en Nicaragua, otros hermanos en El Salvador, el hermano Francisco Becerra en Colombia, que me han enviado información sobre cómo llegó el evangelio a sus países o a los estados en México, el hermano Delfino Urbina, el hermano Luis Rangel. Gracias por hacerme llegar su material. Lo estoy poniendo en orden para la próxima semana o los próximos días dar ese salto de cómo va el evangelio a nuestros países. Por hoy, que Dios les bendiga.